Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí, ¿verdad? Se oye mejor. Estamos hablando en estos días de misiones y en Romanos capítulo 10, unos versículos que me gustaría compartir. Romanos 10 del 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, te damos gracias por misioneros. Algunos de nosotros fuimos tocados por tu santo amor gracias a misioneros. Te pedimos en el dulce nombre de Jesús que nos llene con un gran respeto, admiración, amor y responsabilidad por nuestros misioneros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La definición de mensajero es representantes, personas que en un grupo religioso, por ejemplo, puede mandar a otro sitio para compartir las enseñanzas y dogmas de ellos. Pero los bautistas no son los únicos que tienen misioneros. En el Viejo Testamento, en el tiempo de Jesús, en el tiempo moderno, hay ejemplos de misioneros que no sirvieron. En el Viejo Testamento, no vamos a leer esto porque son muchos capítulos. Primera de Reyes, capítulo 18 al capítulo 21, habla de una dama, una mujer llamada Jezabel. Fue la esposa pagana de un rey que supuestamente debió haber sido un hombre de Dios. Y ella quería reemplazar, siendo mujer no creyente en el Dios de Israel, quería reemplazar la adoración del verdadero Dios con la adoración de su diosito, Baal. Baal era un dios, uno de dioses cananitos, y en la adoración a este dios sobreabundaba la prostitución sexual. Era una religión inmoral, y esto pasó en el 850 años antes de Cristo. Nosotros hablamos hoy en día de la filosofía Playboy. Cuando yo era joven, la revista Playboy hizo su entrada, pero el hombre que presentó esa revista tenía una filosofía de vida que decía: yo puedo y quiero tener sexo con cualquiera, cualquier adulto, cualquier joven. Lo importante es que estemos de acuerdo y la ley no me puede perseguir por eso. Oiga, él cambió la moralidad de la nación americana. Y la filosofía es: vamos a mezclar sexo con una vida normal, con un estilo de vida hasta religiosa. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día. Y el resultado de esa adoración al Dios Baal fue que la nación santa de Israel perdió su santidad, perdió su compromiso espiritual. Y mientras tanto, Jezabel se dio gusto
matando a los profetas verdaderos de Dios. Ella los reemplazó con 450 profetas de Baal, y los mandó como misioneros al país, a todo el país de Israel. Ella murió horriblemente. Dice la palabra de Dios que los pejos se la comieron. Pero ella fue exitosa en causar la caída de la nación de Israel. Gracias a la gran inmoralidad, el pueblo escogió seguir a Baal y a Jezebel. En ciertos momentos tuvo un freno, sí, pero todo eso llevó a Israel a perder su identidad como pueblo de Dios. Eso fue 850 años antes de Cristo. En el tiempo de Jesús había otra religión misionera, y era el judaísmo. Yo conocí el judaísmo porque el vecindario mío en Brooklyn estaba lleno de personas judías. Era interesante ver cómo ellos dejaban todo el día sábado. El día domingo ya estaban ahí, tiendas abiertas, con muchos saludos y respeto. La definición de la religión de judaísmo es una mezcla, una combinación de tradiciones rabínicas. En otra palabra, los rabinos eran lo que hoy en día usted puede ver en la Iglesia Católica, que tiene sus obispos. Los rabinos eran como los obispos de la religión judía, y ellos enseñaban y tenían gran conocimiento y sabiduría. Pero llegó el tiempo cuando el pueblo judío elevó esas tradiciones y enseñanzas de los rabinos a la palabra de Dios, y mezcló las dos. Y entonces, cuando Jesús vino, encontró que el judaísmo era la autoridad principal del pueblo judío. Y ese pueblo de fariseos, de saduceos, hicieron grandes esfuerzos para conseguir discípulos. En Mateo 23:15, Jesús tiene una opinión muy negativa sobre el judaísmo. En Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! Los judíos caminaban largas distancias para conseguir devotos, discípulos, tocaban muchas puertas, pero después le enseñaban todas estas tradiciones y dañaban el alma, la raíz espiritual del pueblo judío. ¿Por qué? Porque tradiciones no son iguales que la palabra de Dios. Tradiciones humanas, venga de una iglesia o del pueblo judío, lo que hacen es adulterar la palabra de Dios. Hay algunas personas que toman café negro, otros lo toman negro y puya. Yo lo tomo negro, pero dulce. Pero cuando usted mezcla el café con un poco de leche o mucha leche, ya no es café. Es café con leche, es otra cosa, tiene otro sabor, otro gusto. Y así es la religión de los judíos hoy en día. Esa religión sigue. El judaísmo es una mezcla. Y lo que pasó en aquel entonces y hoy en día es que un orgullo nacionalista ha reemplazado el compromiso del pueblo judío en su Dios. Eso fue en el tiempo de Jesús, hace como 2000 años. Y el judaísmo
sigue hoy en día. Pero hoy en día tenemos otro grupo de misioneros que están torciendo la palabra de Dios. Estamos hablando de misiones. Y hay misiones buenas, pero son posiblemente muchas más las misiones malas que las buenas. Hoy en día, la iglesia de los santos de los postreros días, y estoy seguro que usted ha visto misioneros de la iglesia comúnmente llamada mormón, caminando por ahí. Son hombres jóvenes, siempre van de dos en dos, y dedican 2 años de su vida a tiempo completo en diferentes países a la causa de la iglesia. Y son unas personas, esos jóvenes, de gran patriotismo. Si son americanos, son amantes de todo lo que es americano. Si son puertorriqueños, aman a Puerto Rico hasta la muerte. Son bien patriotas. Y no beben, no se meten en vicios, nada los controla. Son muy responsables por sus familias. Ellos aman la familia. ¿Qué diferencia hoy en día a nuestro Puerto Rico? Que las familias se están desintegrando y vemos que misioneros de este grupo aman, respetan, cuidan la familia y son muy respetuosos, siempre están bien vestidos, pero tienen unas cosas que no salen de la palabra de Dios. Ellos dicen que sí, y si las apariencias podían ganar la verdad, pues ellos tendrían la verdad. Pero las apariencias en el caso de misioneros malos engañan. ¿Qué son algunas de las cosas que enseñan estos misioneros cuando tocan tu puerta? Ellos enseñan que cualquier hombre, cualquiera de ustedes, puede convertirse en Dios. No en un diosito, en un Dios. Y esos jóvenes trabajan duro dentro y fuera de su compromiso como misioneros para convertirse en Dios. Y como Dios, ellos van a tener, según la iglesia, pues, el poder para crear nuevos planetas. Nuevos planetas. Y también ellos enseñan que Dios, nuestro Padre, Dios Padre, el Dios de Israel, tuvo un principio. No es eterno. Él tuvo un principio. Ellos enseñan, cuando tocan tu puerta, que Dios en un tiempo fue humano, fue un hombre. Eso es algo que simplemente no tiene lugar en la palabra bíblica. Que Dios fue en un tiempo un hombre y más tarde Dios se convirtió en Dios. Y que ahora Él tiene un cuerpo físico, se puede ver. Qué diferencia lo que nos enseña la palabra bíblica. Y que Dios el Padre de Jesucristo, tiene una esposa. Ellos te presentan todo esto. Que Dios tiene una esposa y que Jesús fue un espíritu creado. Jesús tuvo un principio. Ahora yo veo en la palabra de Dios que Jesús es eterno. Que Jesús tuvo un principio y que Jesús estuvo casado con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y que tuvo hijos. Y esto es importante, que tú y yo podemos volvernos Dios como Jesús, creando, controlando. Y eso suena muy agradable, muy delicioso a muchas personas que se sienten no al gusto con las iglesias que han visitado. Hay personas que tocan la puerta de una iglesia y otra.
la presbiteriana, la pentecostal, la bautista, buscando algo que me guste. Oiga, ellos presentan muchas cosas que le gusta a la gente. Y algo que ellos enseñan que choca con verdad. Al igual que la iglesia católica, la iglesia de los mormones, enseñan que ellos son la única verdadera iglesia, la única verdadera dogma. Ahora, ¿por qué enseñan esto? ¿Por qué los judíos tuvieron ese problema con el judaísmo y las tradiciones? Porque hay una epidemia de salir de la Biblia. Usted va a ver hoy en día iglesias que en un tiempo eran protestantes, eran defensoras de la Biblia. Estas iglesias ya salen de la Biblia, no quieren cuenta con ella. Y por eso es que usted y yo estamos aquí hoy. No solamente para defender misioneros, pero para defender la palabra de Dios y que nada es igual a la Biblia. Yo sé que en estos tiempos muchas iglesias, muchos grupos cívicos, sociales, agencias del gobierno han cogido la Biblia y la han despreciado. Han dicho, esto era para otra época, no para nosotros. Los tiempos cambian, la Biblia no cambia. Tenemos que descartarla. Pero Dios no cambia. Dios es eterno. Y eso es lo que nosotros defendemos en esta iglesia bautista. Que Dios es perfecto y no cambia. Y la Biblia es la perfecta palabra de Dios. En otras palabras, no todos los misioneros que usted va a escuchar y conocer van a traer la verdad de Dios y su palabra. Yo soy producto, si puedo usar esa palabra, soy producto, como creyente en Cristo, de un celo misionero bautista. Yo llegué aquí a la isla, casi no podía hablar inglés, todavía tengo problemas con inglés, digo con español, nunca lo estudié, y siempre le pido una disculpa. Tengo mis problemas, pero no tengo problema en recordar la bendición que fue para mí conocer el celo de un misionero bautista. En ese entonces yo era un misionero católico. Yo tenía dos primos hermanos, que William Feliciano conoce muy bien, que abandonaron la iglesia católica. Cuando yo llegué aquí, yo amaba a esos primos, y como a mí me enseñaron como católico que fuera de la iglesia católica no hay salvación, arrepiéntense, háganse católicos, y yo fui con ese mensaje a esos primos hermanos que estaban ahora miembros de una misión bautista. Ellos me decían, si tú no visitas nuestra iglesia, nosotros no vamos a visitar la iglesia católica. Pues yo decía, a mí no hay pastor bautista ni protestante que me saque de mi fe católica. Y visité la iglesia bautista. Y ahí conocí a un pastor que se llama Roy Anderson. Él tiene un título de doctor Roy Anderson, pero de medicina él sabe nada. Él tiene un doctorado en teología. Y él consiguió ese doctorado estudiando y haciendo una tesis sobre la religión de Haití, vudú. La religión de vudú sobre hechicería y la comunicación con los muertos. Él siempre me decía a mí, César, yo entré en sitios en Haití a donde los ángeles se quedaban afuera. Y hoy en día cuando uno ve la triste situación de Haití, uno podría decir, lo creo, es posible. Él es de Nueva Jersey y digo que él es porque él no ha muerto. Él tiene 90 y pico de años y ese hombre coge más que un joven como misionero.
misionero en África, misionero en España, misionero en Santo Domingo, en Cuba. Oiga, casi igual que las banderas aquí, él ha cogido medio mundo a los 90 y pico de años. Y yo le digo, Roy, en carta, le mando, Roy, cuidado, ten cuidado. Él no hace caso. El fervor, el celo misionero está en el pastor Anderson. Y a mí me chocó mucho, no solamente su celo, pero su predicación. Como yo le dije en otra ocasión, él fue el primer pastor que me dijo a mí, 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12, hay un solo Dios, un solo mediador, un solo nombre dado por Dios bajo los cielos en que nosotros podemos recibir salvación, perdón y vida eterna. Y cuando yo entendí eso, porque yo llegué como católico aquí, pero siempre había dudas porque ni aún el Papa en Roma está seguro de su relación con Dios. O sea, es pecador, igual que todos. Los papas confiesan sus pecados a otros sacerdotes. Ellos creen, tengo que seguir orando, rezando, confesando, porque si no, voy para el infierno. Si el Papa tiene esa duda, esa falta de certeza, ¿cuánto más católicos como yo? Y vino a esta isla sin certeza, sin seguridad espiritual, y un misionero americano, Roy Anderson, quien es de Nueva Jersey. Yo era de Brooklyn, o sea, yo fui criado en Brooklyn y nos llevamos lo más bien hablando de diferentes cosas de Nueva York y New Jersey. Y qué coincidencia, qué casualidad que Dios manda un misionero de New Jersey que hablaba el idioma mío y nos toca Mayagüez en el año 65. Yo le digo a mi esposa muchas veces, no, el Señor puso a Roy Anderson aquí para nosotros, para bendición, y yo sigo escribiendo a este hermano en Cristo, orando por él. Ahí terminó mi relación con la Iglesia Católica. Yo dije, si esto es lo que Dios quiere de mí, un solo nombre, una sola persona, un solo santo en el cielo a mi favor, yo tengo que romper toda esa cosa de vírgenes, santos, ángeles, yo no sé qué otra cosa, Santa Claus y los Reyes Magos. Tengo que deshacerme de todo eso. Un bautista, un misionero bautista me trajo certeza, porque la certeza no está en la iglesia, ni el pastor ni el misionero, está en la palabra de Dios. Y hoy en día son muchas las iglesias que han botado la palabra de Dios, la tienen como un ornamento, un amuleto, un embeleco, que usan de vez en cuando para hacer un punto, pero no confían en ella. Ese pastor bautista también me enseñó que la Biblia tiene autoridad sobre toda palabra y enseñanza humana. No hay nada que se pueda comparar con la Biblia. Usted sabe que, y yo he usado esto antes, pero me gusta hacerlo porque este ejemplo, esta ilustración, porque hay cosas que sirven para diferentes usos. La soga que usa un vaquero puede servir para alcanzar un caballo o un buey. Esa misma soga puede servir para rescatar a alguien que se ha caído por un barranco, sacándolo de allá abajo. Pero esa soga también puede partirle el cuello a una persona que está disgustada con esta vida. La Biblia es la salvación de algunos y es una trampa para la persona
que quiere corromperla con creencias y dogmas religiosas. Gracias a la Biblia, nosotros podemos ver misioneros que levantan sus familias, los llevan a otro país y se sacrifican de muchas y diferentes maneras para llevar la palabra de Dios. Un verdadero misionero de Dios nunca obliga a la gente en una cultura para dejar la cultura de que yo hablo. Misioneros católicos en las conquistas, en la Inquisición, en las cruzadas, llevaban un mensaje y gran celo misionero y tumbaban cabezas de un lado y otro. Ellos obligaban a las personas, a los judíos, por ejemplo, nieguen la religión judía, conviértase al catolicismo. Y los musulmanes son iguales. Los musulmanes son la religión y la raza que más está creciendo hoy en día. ¿Por qué? Si tú naces dentro de una familia musulmana y tú quieres salir de ahí, puede que tu padre o tu hermano te mate. Ellos no soportan la libertad. Una vez musulmán, para toda la vida musulmán. Yo entiendo que los musulmanes hoy en día están soñando con volver a España, que en un tiempo fue parte de un imperio musulmán. Una vez que una familia o un territorio es consagrado a Allah, es para Allah para siempre. Tomará tiempo, poco a poco, pero vamos a llegar allá. Pero los verdaderos misioneros no obligan, no tumban cuellos, no obligan a nadie, sino que invitan, acepta la palabra de Dios, acepta a Cristo como tu Salvador. Y un verdadero misionero le da la oportunidad para que cualquiera conozca y agrade a Dios en cualquier cultura. Cultura africana, cultura rusa. Me tuvo interesante que hay un pentecostal, un creyente pentecostal que tiene una obra en Rusia y no lo han votado. Él sigue en Rusia dando programas, su apellido es Renner y tiene muy buenas información sobre la obra ahí en Rusia. Él no obliga a los rusos de dejar de su costumbre, su ropa, su dieta. Él le dice, vengan a Cristo. Y lo que Cristo quiera que ustedes cambien, Él los va a ayudar a cambiar. Y así es un misionero de verdad. Él no obliga a nadie. Un verdadero misionero trae seguridad y certeza. Esa seguridad y certeza de conocer a Cristo para siempre. Y ellos toman el verdadero Cristo a un mundo que no lo entiende. Oiga, el Cristo de la Iglesia Católica, el Cristo de los mormones, el Cristo de los espiritistas, el Cristo de este grupo, de aquel grupo, no es el mismo que el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es la imagen del Dios invisible. Él es creador y sustentador de todo. Él vino humildemente, nació como un bebé, creció como un ser humano, pero no es simplemente un ser humano. Él es la persona más importante de la vida de cada uno de nosotros aquí. Porque cuando estemos ya en su presencia, Él va a juzgarnos. Y nadie puede juzgarnos sino Él, quien nos dio la vida y nos dijo, toma este camino, sigue mis pasos. La humanidad no entiende, no conoce quién es el verdadero Jesús. Nosotros estamos aquí para hacerlo.
No solamente visitamos los sábados, no solamente ayudamos a misioneros económicamente para que lleven el mensaje de Jesús, pero a nuestra familia, a nuestros vecinos, invitamos. ¿Cuántas veces yo he invitado a alguien, he escrito cartas a primos hermanos míos, y una vez por poco le escribo un libro explicándole, mira, esto es la verdad de Dios en Cristo. Bien católico, bien católico. Y él a lo último así, mira, yo no quiero saber más de ti, de tu religión, de la iglesia bautista. No lo hagas eso, pero se separó, ya no me escribe, no quiere saber de mí. No estamos expuestos a eso. Yo recuerdo que al pastor Wayne Keelan, una vez, él dándole un tratado a una persona, esa persona le escupió la cara, no quería el tratado. Estamos aquí para a veces pasar malos ratos, pero pasamos el buen rato de haber hecho algo para la gloria de Cristo Jesús. Que alguien sepa que solamente Jesús puede satisfacer hambre y sed, como él dijo en Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué le falta al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué le falta a nuestra familia, a nuestras amistades? Le falta una cosa, hambre y sed de la palabra, de la justicia, del amor de Dios. Yo vine a Puerto Rico confundido, pero amante de mi fe católica. Pero tenía hambre y sed de tan seguro y no encontraba certeza en la iglesia mía. Ni siquiera los sacerdotes que yo conocía tenían certeza. Vamos todos a pasar por un juicio en el cielo y ahí nos dirán si vamos para el cielo o si vamos para allá abajo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, en Cristo tenemos certeza que Él del cielo bajó y murió, y con esa muerte y esa resurrección, Él nos ha librado a nosotros de todo juicio, de toda inseguridad espiritual. Solamente Jesús puede satisfacer hambre y sed. ¿Y cuántas veces aquí han venido personas invitados, les gusta escuchar, vienen a comer, conocen a alguien aquí bien bueno, nunca vuelven? Allá abajo, cuando me tocó en una ocasión estar cuidando el espacio allá abajo, pasó un hombre bajito, más bajito que yo, bojachito. Y algo de los bojachitos yo conocí. Ellos van a la iglesia solamente cuando están borrachos. Cuando están sobrios, cuando están bien, no entran a ninguna iglesia. Y este se paró allí y me hizo señal, quería hablar conmigo. Claro. Pero me hizo una pregunta sobre la iglesia y qué creíamos. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él y darle un tratado que tenía encima. Y él dijo, esto lo puede hacer. Esto. No, hombre, no. Se fue. Nunca volvió. Nunca más lo vi. Pero estamos aquí para eso. Para decirle a la persona, si tú no tienes hambre y sed, se te puede escribir un libro, se te puede llamar, se te puede invitar, se te puede traer acá en la guagua. Pero tú no vas a tener raíces profundas en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y en el Señor Jesucristo. En esta vida, aunque no lo parezca, aunque hay cosas horribles que están pasando hoy en día en el mundo, y yo tengo 2 nietecitos que se están criando
en un mundo muy violento y según la palabra de Dios y según algo que dijo el hermano Evelio el otro día, ¿cómo va a ser este año? Va a ser peor que el año pasado, porque el Señor está a punto de llegar. El pueblo de Israel está bajo ataque. El pueblo amado de Israel, que Dios ama, defiende y ha vuelto otra vez a levantar en el año 48. ¿Y qué hacen las naciones con el pueblo? Lo maltratan, lo odian, le mandan bombas y cohetes y secuestran su gente. Está llegando, yo no quiero decir que Dios tiene un límite a su paciencia, pero cuando Dios vea que el pueblo de Dios ya está contra una esquina y no puede salir de ahí, Dios va a mandar a su Hijo para rescatar al pueblo judío. Quiero terminar con una ilustración que me gusta mucho. Hace años que yo no la traigo aquí. Tiene que ver con misiones. La Segunda Guerra Mundial. Yo nací en el 46, un año después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que en los años 50 en Brooklyn yo me daba gusto viendo todos esos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Cómo mataban, cómo quemaban vivos los japoneses, cómo mandaban aviones contra Japón y la bomba atómica contra Japón. Esta ilustración enfoca en las islas del Pacífico. Los japoneses habían ocupado muchas islas en el Pacífico y estaban perdiendo la guerra, estaban perdiendo muchas de las islas. Y los japoneses cogiendo allá y los americanos cogiendo detrás de ellos, a tiro limpio. Un día, una línea grande de americanos, de soldados americanos, pasan por una aldea de nativos de una pequeña isla. Y esos nativos habían sufrido mucho por las manos de los japoneses. Y cuando pasaron esos americanos en fila, preparados para seguir buscando el enemigo japonés, salieron los de la aldea y dijeron, ¡hey!, saludando a los americanos y aplaudiéndolos y bien contentos que llegaron los americanos para sacar a los japoneses de aquí. Y uno de los nativos ahí, orgullosamente, sacó una Biblia y se la presentó a los soldados americanos. Un soldado americano miró al nativo y a la Biblia y le dio un disgusto bien grande. No le agradó ver la Biblia. Y le dijo al nativo, oye, nosotros no olvidamos de eso, eso no sirve. Cogimos la Biblia y la echamos para atrás, no la queremos. Sorpresa cogió a ese nativo, pero después de la sorpresa, el nativo se sonrió y le dijo al soldado americano, oye, qué suerte tú tienes, porque si no hubiera sido por esa Biblia, tú serías el plato principal esta noche aquí. Trabajo de un misionero. Un misionero llegó ahí antes de los japoneses. Por eso fue que los japoneses en esta aldea sufrieron tanto, porque eran cristianos. Y aquel soldado pudo ver la lógica. Si no hubiera sido por la palabra de Dios, si los japoneses no me hubieran matado, estos aldeanos sí. Gracias al trabajo misionero, ahora muchas personas conocen que hay una iglesia bautista que enseña que no hay nada más importante que la Biblia. Y sostenemos a misioneros porque ellos llevan la palabra de Dios a donde nosotros no podemos. Gloria y gracias sea a Dios por personas que están dispuestos a sacrificar su familia. Vamos en un avión, vamos para el Pacífico, vamos para Europa, vamos para África.
y tratan de decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo te puede dar vida eterna, lo que ninguna religión, ninguna iglesia, ningún religioso te puede dar, Cristo Jesús te lo regala. No hay nada más grande que conocer las bendiciones o las consecuencias de conocer a Cristo. Aquel soldado quizás escuchó de Cristo Jesús en alguna ocasión, pero no lo tomó en serio. Un pobre salvaje en una isla pequeña del Pacífico dejó que su vida fuera cambiada completamente por un misionero. Yo en un sentido era un salvaje también sin Cristo, y fue un misionero bautista de New Jersey que me alcanzó para la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ayudar a estos siervos de Dios, los misioneros, llevar su palabra a otros. Y la última palabra es, vamos a ayudarlos. Vamos a levantarnos y sostenerlos, orar por ellos especialmente, que Dios los cuide, cuide de sus familias. Este mundo más y más se está volviendo violento. Hay tantas diferentes naciones ahora. Uno ve en los noticieros que se está ampliando los campos de batallas ahí en el Medio Oriente. Pero eso está ya profetizado por la palabra. Sabemos lo que va a pasar. Y como dice nuestro hermano pastor, no vamos a estar aquí para ver eso. La matanza, el baño de sangre en todo este planeta. Pero sí, mientras que tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos entendimiento, vamos a ayudar a esos hermanos que nos están ayudando a nosotros llevar la palabra de Dios a otros. Oremos.